I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Bueno, les comento que este video yo ya lo tenía grabado, sino que se me borró realmente las piezas y tuve que volver a replicarles para ponerles esta parte, ¿no? Por eso me miran en un diferente escenario. Y bueno, vamos a iniciar y vamos a hacer las hojitas amarillas que tienen 3 tamaños. Es este tamaño grande, este mediano y este de aquí que es más pequeño. Entonces vamos a hacer estas hojitas. Solo la hojita grande es con alambre, como yo les comentaba, y las otras 2 hojitas sin alambre. Entonces vamos a iniciar con la hoja grande y le vamos a colocar este alambrecito. Bueno, ahorita estoy utilizando este alambre delgado porque, como les comentaba, los de cobre ya lo hice en el anterior video que se me borró. Y bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, lo primero que vamos a realizar son 24 cadenitas. Vamos a hacer 24 cadenas. 1, 2 y 24. Vamos a iniciar con un punto deslizado. Vamos a hacer un punto bajo, todavía no lo terminamos de hacer y es el momento de colocar el alambre, ¿no? Estos alambres más o menos miden como unos 10-12 centímetros. Entonces vamos a simular, o sea, la posición del alambre sería como cuando perdemos las hebritas y ponemos hacia adelante. Entonces vamos a realizar 4 puntos bajos. Acabo de hacer uno, vamos con el segundo, 2, 3, 4. Ahora voy a realizar un medio punto bajo. Un medio punto bajo. Vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Lo siguiente que vamos a hacer son 6 puntos altos dobles. Eso quiere decir que vamos a coger la lazada, ¿no? Cogemos de nuevo la lazada y sacamos los 2 primeros. Cogemos la lazada, sacamos solo uno y volvemos a coger la lazada y sacamos los 2. Ese es el punto alto doble. Voy a repetirlo. Cogemos la lazada. Miren, volvemos a coger aquí la lazada y solo sacamos los 2 primeros. Cogemos la lazada y sacamos uno. Cogemos la lazada y tejemos por último los 2. Ahora voy a continuar haciendo porque ya hice 2. Tenemos que hacer 6, entonces vamos a hacer 4 más puntos altos dobles. Vamos. Y 6. Aquí estamos con 6. Ahora lo siguiente, tengan mucho cuidado con el alambre que no se les vaya a salir, ¿no? Si desean le pueden aquí doblar un poquito en la punta para que se sujete. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son 4 puntos altos. 1, y 4 puntos altos, ¿no? Ahora vamos a realizar un medio punto alto. Y por último vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Listo, ya hemos terminado de tejer este lado de acá. Ahora vamos a tejer el lado contrario y vamos a hacer prácticamente lo mismo, sino que vamos a iniciar con lo que terminamos, ¿ya? Para poder girar en el último punto que acabamos de hacer, vamos a hacer otro punto más para que se nos
se nos gira el tejido. Y ahora sí empezamos a hacer, como terminamos realizando 3 puntos bajos, pues ahorita vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es un medio punto alto. Aquí está el medio punto alto. Ahora vamos a realizar 4 puntos altos. 1 y 4. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a hacer es 6 puntos altos dobles, ¿no? Como lo hicimos en el lado contrario. 1 y 6. Ya hicimos 6 puntos. Ahora vamos a cortar esta hebrita de aquí y de atrás que le estuvimos perdiendo. Vamos a cortarle porque ya está prácticamente perdida. ¿Ya? Ahora nos queda por hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Y por último, 3 puntos bajos. Aquí ya se me agarró mal. Listo. 3 puntos bajos. 1, 2 y aquí en el último puntito 3. Listo. Y ahora en esta puntita que nos queda aquí del punto que hicimos, vamos a coger la hebrita de aquí y vamos a terminar haciendo un punto deslizado de esta manera. Y ahí sí ya podemos cortar la hebra. Si ustedes desean coser la hoja, le pueden dejar larguita la hebra, pero yo voy a pegar con silicona, así que le voy a cortar nomás un pedacito. Entonces zafamos y nos queda, miren, la hojita de esta manera, así, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es perder esta hebra. Vamos a perder esta hebra. Listo, de esta manera le vamos a perder esta hebra. Bueno, la vamos primero a pasar para acá atrás, que nos quede. Y metemos así el crochet aquí. Ponemos nuestro estangre y la jalamos todita para atrás, ¿no? Entonces aquí con la aguja, miren, aquí ya le inserté la aguja. Entonces vamos a ir pasando por estas hebritas de la parte de atrás. De esta manera. Vamos a ir pasando la aguja, miren, que no se vea ni atrás ni acá. Entonces hacemos un buen tramo y vamos a jalar. Jalamos así despacito, miren, para que se pierda. Y luego el exceso le vamos a cortar. Y miren, así nos quedó. Entonces aquí para nosotros asegurar la hojita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un poquito de silicona caliente en la puntita de aquí. Vamos a ponerle un poquito de silicona caliente. Bien. En la parte de aquí, miren, así. Y luego inmediatamente como que le jalamos un poquito y hacemos que se pegue aquí con el tejido. Miren, no se nota, la verdad. Y ya ahí queda muy sujeta. Ya quedaría bien aquí con la silicona, que ya la perdimos con la silicona, miren. Entonces esta parte de aquí no le vamos a cortar porque luego esto lo vamos a meter en la base, lo que hicimos del girasol. Entonces de estas florcitas, de estas hojitas amarillas tenemos que hacer en total 17, ¿no? 17 hojitas. Recuerden que esta es con alambre, ¿no? 17. Como ya hicimos una, entonces nos faltarían hacer 16 hojitas. Miren, aquí yo ya tengo hechas todas las hojitas, las 17 hojitas, ¿no? Las grandes. Bueno, vamos a dejar a un lado esto y vamos a realizar lo siguiente. Ahora vamos a hacer la hojita esta de aquí, la mediana. Esta no necesita alambre. Y vamos a hacer lo siguiente.
Listo, para comenzar vamos a hacer 17 cadenas. 1, 17. Vamos a iniciar con un nudo deslizado, así. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2. Vamos a realizar 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos dobles, así como les indiqué en la hojita anterior, ¿no? Cogemos lazada, pasamos los 2, cogemos lazada, pasamos 1, cogemos lazada y tejemos. Ahora nos toca hacer un hito más. Miren, así de esta manera. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Ahora nos toca hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2. Y por último 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Como hicimos en la anterior hojita, vamos a hacer exactamente lo mismo. Al final vamos a hacer en el mismo punto que hicimos el último, vamos a hacer un punto adicional para poder girar el tejido. Y bueno, vamos a iniciar acá en el otro lado y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2. 2 puntos altos, 1 y 2. Vamos a realizar 3 puntos altos pero dobles. 3 puntos altos dobles. 1, 2 y 3. No se olviden de aprovechar el tejido para que vayan perdiendo la hebrita, ¿no? Esta hebrita que queda en el inicio. Entonces esto, como yo ya le perdí, le voy a cortar para que no nos estorbe, para continuar tejiendo. Y vamos ahora a tejer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2. Y por último 2 puntos bajos, 1 y 2. Y de igual forma vamos a cerrar esta hojita que la hojita anterior. De la punta tomamos un poquito de hebra, miren, de la cadenita, y hacemos un punto deslizado. Ojo, si ustedes van a coser, dejen hebra larga. Yo no voy a coser, voy a pegar, entonces le dejo hebra corta y luego le voy a perder. Si ustedes van a coser, obviamente no tienen que perder esa hebra porque le van a coser. Y bueno, voy a perder esta hebrita, así tal cual como perdimos la hebra anterior. Y de estas hojitas tenemos que hacer en total 9 hojitas. Como ya hicimos una, nos faltaría hacer 8 hojitas más. Ahora vamos a realizar esta última hojita, que es la amarilla, el último pétalo sería, que es la más pequeña, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar realizando primerito 12 cadenas. Vamos a hacer 12 cadenitas. Uno, 2 y 12. Vamos a iniciar con un punto deslizado. Vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Un medio punto alto, un punto alto, 2 puntos altos dobles, 1 y 2. Un punto alto,
medio punto alto y por último 2 puntos bajos. Y de igual forma, para nosotros poder girar nuestro tejido, para poder tejer el lado contrario, vamos a hacer un aumento, o sea, un punto, quiero decir, en el último punto que hicimos vamos a hacer otro punto ahí mismo. Y aprovechamos para perder esta hebra, ¿no? En el siguiente extremito vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Un medio punto alto. Un punto alto. 2 puntos altos dobles. De esta manera. 1 y 2. Un punto alto, un medio punto alto, un medio punto alto, ¿no? Un punto alto, un medio punto alto. Y vamos a hacer por último 2 puntos bajos. 1 y 2. Aquí ya se me enganchó. Y 2. Y de igual forma cerramos, cogemos el puntito de aquí, de donde está la puntita, hacemos un punto deslizado y eso sería todo. Cortamos la hebra. Recuerden, si van a coser, dejen larga, o si van a pegar tienen que cortarle solamente así poquita. Bueno, aquí esta hebrita la vamos a cortar, la que estábamos desapareciendo, ¿ya? Y bueno, esta hebrita la vamos a perder. Y de estas pétalos o hojitas tendrían que hacer en total 8. Como ya hicimos una, les faltaría hacer 7 más. Listo, bueno, ya terminamos de hacer los 3 pétalos. Les voy a hacer un pequeño recordatorio. Del pétalo grande es con alambre y son en total 17 pétalos. Del pétalo mediano es sin alambre y tienen que hacer 9 pétalos. Y del pétalo pequeño es sin alambre y tienen que hacer 8 pétalos. Bueno, ya terminamos con los pétalos amarillos, ahora vamos a hacer las hojas verdes. Aquí tengo la muestra de las hojitas que vamos a hacer, las verdes. Vamos a hacer unas bastante grandes de aquí. Estas tienen alambre, pues esta también necesitamos un alambrecito, ¿no? El otro era más o menos de unos 10, 11, 12 centímetros. Esta sí tiene que hacer más o menos de unos 22 centímetros, ¿no? Este alambre delgado. Como les estaba contando al inicio, pues me tocó replicar porque recuerdan que yo estaba haciendo con cobre el alambre, pues los videos se me borraron, así que tuve que replicar y ahora le estoy haciendo con este tipo de alambre que también queda muy bien. Es un alambre muy delgadito y muy flexible. Bueno, vamos a iniciar y vamos a empezar haciendo esta hojita de aquí, la más grande, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Listo, para iniciar esta hojita grande vamos a hacer 26 cadenas. Yo ya hice aquí las 26 cadenas. Ahora lo primero que vamos a hacer es un punto deslizado. Recuerden que hicimos 26 cadenas, un punto deslizado y vamos a hacer 4 puntos bajos. Y aquí vamos a poner ya el alambre. Antes de terminar de realizar el primer punto bajo, pues vamos a poner el alambre y terminamos de hacer el puntito bajo. De esta manera, ¿no? Ahora vamos a hacer 4, como les decía. Hicimos 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 2 medios puntos altos. 1, 1. Acaba 2. 2. Uy, se me zafó aquí el puntito. Espérenme un ratito. Ya lo cogí. 2. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 3 puntos altos.
El alambre estorba un poquito, pero bueno. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora vamos a realizar 6 puntos altos dobles, ¿no? Y vamos con el primerito. 1, y 6. Aquí está el sexto punto alto doble. Ahora vamos a realizar 4 puntos altos. 1 y 4 puntos altos, ¿no? Lo siguiente que vamos a hacer son 2 medios puntos altos. Ya hice 1 y vamos el siguiente punto medio alto. Y por último vamos a tejer estos últimos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Así, de esta manera, ¿no? De igual forma como hicimos las demás hojitas o pétalos, vamos a hacer en el último punto que terminamos de hacer, vamos a hacer otro punto en el mismo punto para poder girar. Y aquí ya le hicimos un punto bajo. Ahora en el otro extremo vamos a tejer lo mismo que tejimos acá, ¿no? Empezando. Terminamos con 3 puntos bajos, aprovechen perder esta hebrita. Y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 2 y 3 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos medios altos. 1 y 2. Vamos a hacer 4 puntos altos. 1 y 4. Aquí ya le voy a cortar esta hebrita que le estoy perdiendo. La voy a cortar porque ya me está como estorbando. 4 hicimos, ¿no es cierto? Aquí como que no se me ha cogido el punto completo. Le voy a repetir el último y vamos a hacer 4. Muy bien. 4, ¿no? 4 puntos altos. Ahora voy a realizar 6 puntos altos dobles. 1, y 6. Ahora vamos a hacer, aquí nos tocaría hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a realizar 2 medios puntos altos. Y por último vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 2, 3 y 4. Y de igual forma en la puntita le hacemos un punto deslizado. ¿Ya? Aquí todavía no se termina de hacer esta hojita, vamos a hacerle una vueltita más a esta hoja porque es un poquito más ancha, ¿no? Es la diferencia de los pétalos. Entonces lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer es puntos bajos todo alrededor, solo que cuando lleguemos a las puntas vamos a hacer un punto deslizado, como ahorita hice un punto deslizado, ¿no es cierto? Y voy a seguir tejiendo normalmente estos puntitos, aquí ya se me cogió mal. Estos puntitos, miren de aquí, ¿no? Cada puntito voy a ir tejiendo punto bajo. De esta manera, miren. Voy a ir cogiendo punto tras punto sin saltarme. Voy a tejer toda esta parte de aquí. Cuando yo llegue aquí a la punta, hago un punto deslizado y luego sigo tejiendo el otro lado. Y ahí nos vemos.
Miren, aquí yo ya terminé de realizar esta vuelta, la terminé con un punto deslizado al último y miren, así nos quedó la hojita. Ya, ahora aquí hay un dato muy importante con estas hojitas. Ya, aquí voy a coger y le voy a dejar bastante hilito, que será unos, dejémosle como unos, de pronto unos 25 centímetros más o menos de hebra, porque luego esta hebrita la vamos a enroscar aquí en este alambre, ¿no? Esta va a decir, esta es la parte de arriba, que de igual forma le vamos a pegar aquí con un poquito de silicona. Mientras se calienta un poquito la pistola de silicona, les quiero hacer aquí les quiero contar. Bueno, verán, siempre cuando replico el tejido a veces se me ocurre hacer algo diferente, pero yo les doy siempre las dos opciones de tejer, ¿no? De estas hojitas van a ser dos, ¿no? Dos hojitas, tal cual. Miren, aquí yo ya hice la otra. Entonces, lo que vamos a hacer, si ustedes pueden mirar aquí, no tengo aquí el girasol el que los hice, porque como yo les comentaba, no estoy en mi casa, ¿no? Entonces no tengo aquí el girasol, pero les voy a dejar aquí la imagen en el video. Cómo están puestas ahí las hojas. Ahí está puesto de una manera distinta, pero es el mismo patrón de las hojas, pero lo que yo hice en el girasol que está aquí, hice para hacer una hoja, hice dos tapitas, como quien dice, ¿ya? Entonces lo que yo hice es, el alambre le puso justo como cuando hice los pétalos, no le dejé el cabo grande, sino que le hice así, y lo que hice fue pegarle las dos hojas así para que me queden un poquito como más gruesitas, ¿ya? Entonces, lo que hice aquí fue lo siguiente. Entonces le pegué las dos hojitas así, y como pueden ver aquí en la imagen, entonces esta parte de aquí con esta parte de aquí, voy a traer el tallo y les indico. También me tocó repetir la base del tallo para poderles indicar y hacerles el montaje, ¿no? Entonces, miren, aquí en la hoja, como pueden ver en este girasol de la imagen, ¿qué hice yo? Hice dos, en ese está hecho, para hacer una hoja, hago doble hoja. Le pego con silicona, igual le pongo el alambre, ¿no es cierto? Aquí no necesita que tenga el alambre así largo, para la opción que está aquí en la foto. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Le ponen silicona y le dejan esta partecita así sin pegar el último. Y lo último, le voy a poner así para indicarles de esta parte. Y luego, por decirles aquí, en la parte de la punta, lo que hago es ponerle aquí el tallo y pegarle una parte aquí en el tallo y la siguiente encima. Entonces como que se agarra y se sujeta del tallo. Esta es la opción que está aquí en la imagen del girasol. Ahora, esta opción, voy a poner un poquito acá esto, esta opción es dejar el doble del alambre, o sea, el doble como esta parte también acá dejar, ¿no? Porque vamos a hacer, y aquí no hacemos dos tapas, solo hacemos una sola. Y lo que hacemos es enrollar el alambre, vamos a enrollar el alambre pegándolo aquí así, de esta manera, ¿no? Vamos a hacerlo eso, vamos a pegar esto, les voy a enrollar ahorita así como para que miren cómo va a quedar. ¿Cuál es la idea, no? La idea de esta otra opción de hojitas es, enrollamos, pegamos aquí y luego cuando ya tengamos el tallo, que también vamos a enrollar aquí, y vayamos a colocar las hojas, lo que se hace es, esto simula como el tallo de la hoja. Entonces esto lo vamos a doblar un poquito así. Y cuando estemos enrollando esto de aquí, vamos a colocar las hojas, le unimos así y seguimos enrollando. Entonces esta opción de hojas es una opción con el alambre más largo y unimos así. O la otra opción que está aquí de la imagen que yo les decía que tienen que hacer ahí sí doble hoja, para que hagan las dos tapas y pegar. Pero si van a hacer esta opción con el tallo, solo es una hoja aquí. Las dos son igualitas, del mismo tamaño. Y vamos a hacer una tercera hoja acá, pero es más pequeña que esta, para ponerla acá. Entonces, si hacemos esta opción de los tallos, solo tenemos que hacer 1, 2 y 3. Pero si hacemos la opción anterior, tenemos que hacer en total 6, porque son doble, serían 2, 4 y 6, serían doble porque se pegan entre las dos. Bueno, dicho y explicado esto, vamos a continuar.
Como ya lo hicimos con los pétalos amarillos, vamos a hacer de la misma manera. Vamos a poner una gotita de silicona en esta parte de aquí, muy poca, la verdad. Y luego le metemos, le jalamos así en el tejido y pegamos, sujetamos así como para que se pegue. Y miren, ahí ya se pegó, quedó durita, la verdad. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es igual. Aquí vamos poniendo, pueden aquí utilizar, como yo les dije, cola, pegamento blanco o silicona fría o la silicona caliente. La diferencia es que, por ejemplo, cuando ustedes utilizan cola blanca o silicona fría, pueden hacerlo despacio, el enrollado, ¿no? Con mucha paciencia, no hay problema. Pero cuando utilizan la silicona caliente tienen que ir poniendo pequeños tramos y enrollar rápido porque la silicona se seca muy rápido. Entonces, bueno, yo estoy acostumbrada a la silicona caliente, así que yo lo voy a hacer con silicona caliente. Entonces, como yo les indicaba, vamos a enrollar así. Yo le voy a poner un poquito aquí de silicona caliente y voy a, miren, empezar a enrollar de esta manera, miren, así. Así vamos a ir colocando, miren, vamos a irle forrando básicamente el alambre con nuestro estambre verde. Así, miren, y así nos va a ir quedando. Entonces, este proceso yo lo voy a hacerlo en el tallo. No es necesario que le hagan todo porque una parte va a ir adentro. Entonces, ustedes le pueden hacer más o menos hasta le cuentan la mitad, un poquito más de la mitad. Se pasan un poquito y estaría suficiente. Ya voy a pegar y les indico. Así más o menos yo le pegué. Entonces, bueno, esta hojita la vamos a dejar a un lado. Bueno, esta hojita la vamos a dejar a un lado y para nosotros poder seguir haciendo la otra hoja que les digo más pequeña. De esta tenemos que hacer las dos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar a un lado y ahora les voy a indicar para hacer la hojita igual que esa, pero es un poquito más pequeña. Aquí ya hice 24 cadenas. Realmente esta hoja de aquí verde tiene el mismo patrón del pétalo amarillo grande, que son 24 cadenas, pero adicional obviamente luego tejemos un punto bajo alrededor. Entonces, de igual forma necesitamos nuestro alambrecito para esta hoja. Y bueno, recuerden que estamos utilizando un crochet de 2.5 para todo este proyecto. Vamos a iniciar realizando un punto deslizado y vamos a hacer 4 puntos bajos. Hacemos el primero, pero no lo terminamos de hacer y es el momento de colocar el alambre, ¿no? Y terminamos de hacer nuestro punto. Hicimos un punto. Vamos a hacer 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Ahora vamos a realizar un medio punto alto, solo uno. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Lo siguiente que vamos a hacer son 6 puntos medios altos dobles. Y vamos a hacer y 6 puntos altos dobles, ¿no? Ahora vamos a realizar 4 puntos altos. 1, 3 y 4. Lo siguiente que vamos a realizar son un medio punto alto de esta manera y por último 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Para poder girar el tejido, recuerden, hacemos un punto adicional bajo en el último punto que hicimos. Y giramos el tejido, aprovechamos para perder esta hebra, la ponemos hacia adelante y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2
y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer nos toca hacer un medio punto alto. Ahora sí, 4 puntos altos. 1, 4. Ahora vamos a hacer 6 puntos altos pero dobles, ¿no? Recuerden que el punto alto doble es así. Cogemos lazada, quedan 3, cogemos lazada, tejemos los 2 primeros, cogemos lazada, quedan 2, cogemos lazada y tejemos los 3. De estos vamos a hacer 6. Ya hicimos 1, y 6, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer, nos tocaría hacer 3 puntos altos. 1, vamos, 1 y 3. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. 1 y por último 4 puntos bajos. 1 y 4. Recuerden que es el mismo patrón del pétalo grande amarillo. Y aquí en la puntita hacemos un punto deslizado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la hojita anterior. Vamos a tejer puntos bajos todo alrededor, solo que cuando lleguemos en las esquinas vamos a hacer un punto deslizado. Aquí ya terminé con un punto deslizado. Recuerden, hice un punto bajo a todo alrededor y cuando estaba en las esquinas un punto deslizado. De igual forma vamos a hacer esta hojita. Si vamos a hacer con la hojita con el tallo, pues obviamente dejamos lanita lo suficientemente larguita como para poderla enroscar en esta parte de aquí de nuestro alambre, y esta de igual forma le ponemos un poquito aquí de silicona como hicimos la anterior y luego enroscamos hasta un poquito más de la mitad. Ven, aquí ya terminé de enroscarle así hasta la mitad. Entonces miren aquí las dos hojas que son las grandes, que empezamos con 26 cadenas, y esta con la que empezamos con 24 cadenas, que solo sería una hoja, ¿no? Porque la idea es ponerle así más o menos una hoja aquí, la otra hoja acá al otro lado y una más abajito, algo así, ¿no? Vamos a colocar. Bueno, entonces con eso terminaríamos este segundo video. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever.